Sidney West parecía estar forjando para sí misma un futuro brillante. Sin embargo, en una serie de eventos confusos, la chica de 19 años desapareció sin dejar ningún rastro y muchísimas preguntas que al día de hoy, a casi 5 años de su desaparición, seguimos sin poder resolver. Antes de meternos a fondo con el caso, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Sidney West nació el 11 de julio de 2001 en el estado de California, en Estados Unidos. Fue la primera hija del matrimonio entre Jay y Kimberly West, que muy poco tiempo después tendrían una segunda hija a la que nombraron Faith. La vida de la familia se desarrolló en su mayoría en Pleasanton, una ciudad del condado de Almendra, en California, con una población aproximada de 70.000 personas que formó una comunidad muy unida entre sí, por lo que Sidney y Faith crecieron en un entorno seguro y protegido. Sus familiares y aquellos que la conocían describieron a la mayor de las hermanas como una persona alegre y divertida, que poseía el talento de hacer que a todos a su alrededor se sintieran bien. Pero eso no era todo. Sidney fue descrita incluso por sus maestros y profesores como una chica sumamente inteligente desde su niñez, época por la cual empezó a fascinarse por los árboles. En un principio, sus padres creyeron que era una curiosidad y que acabaría yéndose a medida que su hija creciera, pero esto en realidad no sucedió. En vez de perder el interés en los árboles, Sidney fue transformándose en un amante de la naturaleza y del medio ambiente. Incluso a principios de su adolescencia, convenció a su madre para hacer un compostaje de los residuos alimentarios de su casa, que básicamente consiste en reciclar los restos de comidas y desechos del jardín, consiguiendo como resultado un abono natural y casero. En su escuela, en Foothill High School, también propuso varias de sus ideas con intención de cuidar el medio ambiente. Además de esto, Sidney destacaba por ser excelente alumna y muy buena deportista, y específicamente en voleibol. A sus 16 años, mientras todavía estudiaba la secundaria, Sidney y su familia se mudaron a Chapel Hill, un pueblo de Carolina del Norte que no alcanza los 50.000 habitantes. En este pueblo, Sidney asistió a Carborough High School, donde su buen desempeño en el voleibol le permitió convertirse en cocapitana del equipo femenino. Allí, al igual que su anterior escuela, Sidney no demoró en destacar por su inteligencia, pero tampoco hacer amigos, convirtiéndose en alguien muy querido. Sidney terminó sus estudios secundarios a principios de 2019. Se había logrado con muy buenas calificaciones, por lo cual era prácticamente una realidad que podía ingresar a cualquier universidad de la que aplicara. Sin embargo, la chica tenía planes diferentes. Quería tomarse un año sabático antes de concentrarse en la universidad. Durante ese tiempo, la chica aprovechó para conectarse con su lado más artístico. Siempre había adorado escribir y dibujar, pero su gran pasión era la música. De hecho, no solo cantaba, sino también escribía sus propias canciones. Durante el 2019, Sidney pasó varias noches en diferentes bares cantando sus canciones. Sin embargo, nunca dejó de disfrutar del voleibol. De hecho, empezó a jugar de manera semiprofesional, pero también lamentablemente no duró demasiado. Hacia mediados de ese año, la salud mental de la joven comenzó a desmejorar. Se sentía perdida, no estaba segura de quién era, y aquello provocó que empezara a sufrir de ansiedad y depresión, sentimientos que empezó a plasmar en su blog. En un intento de sentirse mejor, Sidney aceptó viajar a Australia para jugar al vóley playa y tras unos meses allí viajó a México, donde hizo un retiro de yoga, mientras sus padres se encargaban de hacer todos los trámites necesarios para que pudiera asistir a una de las 8 universidades más prestigiosas de todo el país. Hablamos de Harvard, Princeton, Cornell, Yale, Pensilvania, Columbia, Dartmouth y Brown. Para asegurarse de que Sidney fuera aceptada en una de esas universidades, sus padres gastaron alrededor de $20.000 en un consejero académico que le ayudara y, por supuesto, también en los viajes que su hija para que la conociera de las universidades y posteriormente aplicara en ellas. Pese a sus calificaciones más excelentes, ninguna de estas universidades aceptó a Sidney, algo que la deprimió muchísimo e hizo que sus padres se decidieran en invertir más dinero para que su hija mayor pudiese ir a una de las instituciones más importantes del país. Sin embargo, esta nueva suma de dinero no cambió la situación, y aquello generó que sus padres se sintieran molestos y sumamente decepcionados con Sidney. Algunas fuentes incluso afirmaron que su padre se enojó tanto que llegó a romper el teléfono celular de su hija con un martillo, incluso cuando había logrado entrar a la Universidad de California de Berkeley, una universidad bastante buena pero no lo suficiente para sus padres. Pero la chica no le dio importancia, ideando un nuevo plan. Sidney tendría que quedarse en Berkeley hasta lograrse aceptada en otra universidad. Sus padres no estaban de acuerdo con ello, consideraban que era mejor que eligiera una universidad que por lo menos quedara en el mismo estado, ya que esto iba a abaratar muchísimo los costos que debían afrontar.
De esa manera, además, Sydney podría hacer una pasantía en la compañía donde su padre trabajaba, algo que iba a mejorar considerablemente su currículum. Pero Sydney no quería quedarse en Carolina del Norte. Le comunicó aquello a sus padres, quienes no le prohibieron ir a California a estudiar, pero sí le informaron que no sería capaz de pagar todo ello. Siendo completamente honestos con su hija, le dijeron que solo podía gastar la misma cantidad de dinero que iban a gastar si se quedaba en una universidad del mismo estado, lo que era equivalente a una suma de aproximadamente $10,000. Una cantidad de dinero considerable, pero que era incomparable con los precios de vivir y asistir a la Universidad de Berkeley, que costaba $70,000. Sydney no estaba dispuesta a cambiar de parecer, así que empezó a buscar soluciones. Empezó a informarse sobre los requisitos de un préstamo estudiantil que le permitiera pagar su carrera. No contenta con eso, la joven decidió empezar una tienda online donde vendía aquellas cosas que no utilizaba. Y lo cierto es que no le iba nada mal. Gracias a su tienda online y el préstamo estudiantil, Sydney podía vivir tranquilamente mientras estudiaba. De hecho, le iba lo suficientemente bien económicamente para poder disfrutar del verano de 2020 haciendo diferentes actividades. Pese a las diferencias con sus padres, Sydney seguía siendo muy unida a la familia, así que como era costumbre, pasó el 4 de julio, día de la independencia, junto a ellos. Para ese día, la familia West decidió rentar una casa junto al lago, con la intención de utilizar el bote que habían comprado hacía no demasiado tiempo. Durante gran parte del día, todo sucedió como planeaban. La familia se subió al bote y después de un rato la mayor de las hijas, Sydney, decidió saltar al lago para nadar. Lamentablemente aquello no fue una buena idea. Al caer al agua, Sydney golpeó su cabeza con una roca, lo que le provocó un severo traumatismo craneal que desencadenaría en varios meses de terapia y tratamiento médico para que pudiera recuperarse por completo. Recién en agosto de 2020, Sydney pudo volver a su rutina diaria y por lo tanto comenzar sus estudios en la Universidad de Berkeley. Como era estudiante de primer grado, Sydney empezó asistiendo a un programa dedicado a ayudar a los nuevos estudiantes a adaptarse, guiarlos sobre cursos y también conocer el campus. Para Sydney, este curso introductorio era extremadamente útil porque todavía no se había decidido cuál era la licenciatura que deseaba estudiar. Desde hacía ya unos años, Sydney tenía cierto interés en la medicina, pero no estaba realmente segura de si aquello era lo que quería dedicarse para el resto de la vida. Pero la indecisión sobre qué estudiar no era el mayor problema de Sydney. Estaba afrontando también otra cosa. La joven de ya entonces 19 años había imaginado que su vida en Berkeley sería como una de las películas que veía, por lo que se llevó una gran decepción cuando descubrió que la vida universitaria era muy diferente a lo que mostraban en la pantalla grande. Como si eso no fuera suficiente, durante ese mismo mes, la situación del coronavirus en Estados Unidos comenzó a empeorar considerablemente, haciendo que la Universidad de California tuviera que tomar medidas extraordinarias como hisopados masivos antes de ir a clase. A medida que los casos iban aumentando en el estado de California, las autoridades implementaron una estricta cuarentena que afectó a todos los estudiantes de la universidad. Aislando sus dormitorios estudiantiles, los estudiantes no podían recibir visitas, por lo que solo interactuaban con los otros 12 estudiantes de su residencia. Las clases, como en todas partes del mundo, pasaron a hacerse de forma virtual, lo que para Sydney representó un problema. Debido a la continuación que había hecho en el 4 de julio, estar mucho tiempo frente a la pantalla le provocaba fuertes dolores de cabeza, por lo que seguir las clases era sumamente complejo para ella, que acabó decidiendo ausentarse de la universidad para poder recuperarse al 100% de su lesión y regresar en 2021. Como había decidido tomarse ese periodo de ausencia, Sydney no podía seguir residiendo en el campus de la universidad, pero no tenía demasiadas ganas de volver a California del Norte con sus padres. Los primeros días, después de abandonar el campus, Sydney los pasó en la casa junto a sus tíos, que vivían en California. Después de unas semanas allí, pasó a vivir en casa de algunos amigos mientras intentaban decidir qué hacer con su vida. Mientras todavía no sabía qué hacer, el 29 de septiembre Sydney decidió viajar a San Francisco. Con lo que quedaba de sus ahorros, la chica consiguió una habitación en la sede del Hotel Hilton, en el distrito financiero de la ciudad. Su plan era conocer la ciudad e intentar decidir qué hacer con su vida en los meses siguientes. Pese a su relación con sus padres, que se había tensado ligeramente en el último tiempo, Sydney llamó a Jay, su padre, y mantuvo con él una conversación que duró aproximadamente 2 horas, en la que se sinceró con él. Le dijo que se sentía muy perdida sobre su vida, e incluso confesó que se sentía un fracaso por decepcionar a él y a su madre. Conmovido por las palabras de su hija intentando que se sintiera mejor, Jay le rogó a su hija que volviera a casa en Carolina del Norte, pero la chica se negó. Como Jay se encontraba en San Diego, otra ciudad de California, le propuso entonces verse al día siguiente para seguir hablando sobre todo lo que le preocupaba a Sydney, aunque el objetivo verdadero de Jay era convencer a su hija de que regresara a casa con él.
La idea de ver a su padre, a quien extrañaba muchísimo, le parecía bastante buena a Sidney, quien aceptó llamarlo al día siguiente para terminar de arreglar los detalles del encuentro, pero sin embargo, Jay nunca volvería a saber de su hija. El 30 de septiembre, Jay West despertó a las 7 de la mañana. Estaba sumamente emocionado por ver a su hija ese día, así que una de las primeras cosas que hizo al abrir sus ojos fue revisar su teléfono celular en busca de algún mensaje de Sidney. Como no tenía ninguno, decidió revisar la ubicación de su teléfono, sin embargo, le fue imposible rastrearlo. Creyendo que podría tratarse de algún error de su propio smartphone, Jay se puso en contacto con su esposa y le pidió que verificara la ubicación del celular de su hija mayor, pero Kimberly tampoco tuvo éxito. Un tanto preocupado, Jay intentó ponerse en contacto con su hija, llamándola en varias ocasiones. Sin embargo, cada una de ellas iba directamente al buzón de voz de Sidney. Sin entender qué era lo que estaba ocurriendo, Jay volvió a llamar a su esposa para que ingresara a las redes sociales y el correo electrónico de la joven. Desde que había iniciado su adolescencia y todavía en aquel momento, Jay y Kim tenían acceso a todas las contraseñas de su hija, incluidas las de las redes sociales, sus cuentas bancarias y demás. Jay le pidió expresamente a su esposa que verificara si había algún indicio en sus redes sociales o en su correo electrónico sobre el paradero de su hija mayor. Kim volvió a llamarlo unos minutos después. No había encontrado nada que llamara la atención en las diferentes cuentas de su hija, pero sí notó un extraño movimiento en su cuenta bancaria. Sidney le había dicho a su padre que el día anterior se había ido a San Francisco para quedarse en casa de unos amigos, pero los movimientos de su tarjeta de débito demostraban que en realidad había pagado por una noche en el Hotel Hilton de esa ciudad. Además de descubrir esa mentira, Kimberly supo, gracias al email de su hija, que esa mañana alrededor de las 6:30 de la mañana había ordenado un coche de la empresa Uber para viajar desde el hotel hacia Crisis Field. Crisis Field es uno de los parques más populares de la ciudad de San Francisco, con una enorme área recreativa en uno de los lugares más visitados de la ciudad, que ya además queda muy cerca de la atracción más popular, el famosísimo puente colgante Golden Gate. Al conocer que su hija había pedido un viaje hasta allí, Jay no dudó en dirigirse a esa enorme área al aire libre para buscarla, aunque antes de hacerlo decidió llamar a su hermano para que lo ayudara, ya que vivía en San Francisco y claramente conocía Crisis Field mucho mejor que él. Durante las siguientes horas, Jay y su hermano buscaron sin cesar por Sidney en todas partes del parque, pero fueron incapaces de encontrarla. Cuando la noche cayó y ya se hizo imposible seguir buscando a la chica, los dos hermanos volvieron a casa del que vivía allí a la espera de que Sidney se contactara con ellos, pero esto nunca ocurrió. A la mañana siguiente, ya 1 de octubre, Jay decidió volver a Carolina del Norte, en donde se reunió con su esposa Kim, y juntos se dirigieron a la estación de policía más cercana para hacer la denuncia correspondiente por la desaparición de su hija. Al no haber ocurrido en ese mismo estado, la policía de Carolina del Norte debió comunicarse rápidamente con las autoridades de California para hacerles saber sobre la desaparición de Sidney y solicitar su ayuda para trabajar juntos en la búsqueda. La investigación acabó en manos de la policía de San Francisco, que después de leer todos los reportes de la denuncia, decidió ponerse en contacto con el chofer de Uber que había levantado a Sidney en el Hotel Hilton y había llevado hasta Crisis Field en la mañana del 30 de septiembre. El hombre se mostró colaborativo desde el principio, accediendo a hablar con la policía en más de una ocasión. Su disposición a hablar de la experiencia con Sidney y el hecho de que el Uber podía respaldar los datos precisos donde había estado después de llevarla a Crisis Field hizo que el conductor quedase descartado rápidamente como sospechoso. Sin bajar los brazos, la policía de San Francisco decidió interrogar al portero del hotel, el hombre que declaró haber hablado con Sidney la mañana del 30 de septiembre, mientras ella esperaba por el Uber. En cuanto a esa conversación, dijo que fue de lo más monótona. Sidney parecía una chica completamente normal y no había nada en su comportamiento que llamara la atención. Tanto su declaración como la del chofer de Uber, ambos describieron a Sidney como una joven amable y muy educada, que parecía negando rotundamente la posibilidad de que estuviera bajo los efectos de alguna sustancia ilegal. Habiendo descartado también al portero del hotel como sospechoso, los detectives se centraron en organizar un exhaustivo operativo de la búsqueda que rastrearía toda la zona de Crisis Park. Un trabajo que no fue para nada sencillo, pero demostró dar sus frutos unos días después, cuando se encontró la mochila de la chica escondida detrás de unos arbustos, como si alguien la hubiera escondido. Dadas las condiciones en las que se había encontrado la mochila de Sidney, los detectives llegaron a creer en la posibilidad de que alguien se la hubiera robado a la chica y después le quitara los objetos de valor de la mochila y los hubiese dejado detrás del arbusto con el objetivo de esconder los indicios del crimen. Pero esta teoría demostró ser falsa tan solo unos minutos después, cuando la policía abrió la mochila y descubrió que todas las pertenencias de Sidney estaban adentro, lo que incluía su computadora portátil, dibujos hechos por ella misma, sus lápices de colores, algunos de sus cuadernos, incluso ciertas prendas de ropa que le pertenecían.
Si había algo que quedaba claro es que la mochila de Sidney no le había sido robada, pero eso no ayudaba a aclarar ninguna de las respuestas sobre su desaparición, sino que por el contrario generaba todavía más dudas y preguntas. Tras volver a rastrear Crisis Park, estaba claro que ningún detalle estaba seguro. Después de horas y horas de analizar el material en vídeo, los oficiales reconocieron a la chica desaparecida en una cámara del Golden Gate Bridge. En la grabación se podía ver a Sidney con la mochila que había encontrado días antes, usando unos leggings de color negro, una remera color turquesa, unas Vans que combinaban negro con verde. Además de prestar atención al atuendo que llevaba puesto, la chica notó que llevaba puesto sus gafas de ver mientras que su cabello estaba atado en un moño. En principio la grabación parecía mostrarla caminando como cualquier otra persona en el puente colgante, más conocido de los Estados Unidos. Pero en determinado momento las cámaras captaron cómo la joven se da la vuelta y comienza a correr en dirección hacia Crisis Field, como si se hubiese dejado algo sumamente importante allí. La actitud que hasta entonces había sido bastante normal de Sidney se volvía de un minuto a otro muy extraña incluso para la policía, que se sentía extremadamente confundida con el caso. Después de ver la misma grabación decenas de veces y analizar cada posible detalle de ellas, los investigadores llegaron a la conclusión de que Sidney había decidido volver a Crisis Field con tanto apuro para esconder ella misma su mochila entre algunos de los arbustos del parque. Teoría que lograrían confirmar con solo continuar viendo las grabaciones de los alrededores de la zona. Después de unos minutos, Sidney vuelve a aparecer en cámara, esta vez sin su mochila en sus hombros y sosteniendo únicamente su celular en la mano mientras llevaba puestos los auriculares. Otra cámara del Golden Gate Bridge permite ver cómo la niebla se acumula en esa zona del puente en la mañana de la desaparición de Sidney, como si se tratara de alguna película de suspenso. La última imagen que se ve es como la joven camina hacia la densa niebla. Debido al estado climático, las demás cámaras fueron incapaces de distinguir la figura de Sidney o el trayecto que tomó después de que todas sus cosas fueran escondidas. Parecía como si esa pesada y densa niebla simplemente se hubiera tragado a Sidney, de la que no había más rastro en esos vídeos. Antes del estancamiento de la investigación oficial, Jay y Kim decidieron contratar a un investigador privado llamado Scott Duckett. Esperaban que él fuera capaz de encontrar el paradero de su hija. Scott tuvo acceso a las cintas de seguridad y se les mostró a los padres de la chica, algo que no volvería a una especie de obsesión para Jay West, que comenzó a pasar horas y horas mirando las grabaciones en búsqueda de algún detalle que la policía pudiera pasar por alto. Mientras Jay hacía esto, el detective privado que él y su esposa contrataron hizo un descubrimiento que la policía no había hecho. El teléfono con el que se veía Sidney en la segunda grabación no era el suyo, sino uno descartable de la joven que había conseguido mucho antes de abandonar la universidad con el objetivo de engañar a sus padres. Sidney sabía que tanto su madre como su padre podían conocer su ubicación y rastrearla gracias a su teléfono celular, así que normalmente dejaba a este en su dormitorio estudiantil para que Kim y Jay pensaban que estaba allí y utilizaba el desechable. Pero este no fue el único descubrimiento que Scott hizo. Utilizando sus propios métodos, el detective privado supo que Sidney tenía una cuenta en Reddit, una en la que sus padres no sabían y por lo tanto tenía su contraseña como el resto de las redes sociales. Pero eso no era la única red social que sus padres desconocían. Después de seguir investigando, Scott descubrió que Sidney también tenía una cuenta en Instagram privada, a la que sus padres no tenían ningún tipo de acceso. En Facebook, Sidney no tenía a su madre como amiga, y en las últimas semanas había cambiado todas sus contraseñas intentando recuperar su privacidad. Desde un principio, Jay y Kim habían declarado su relación con su hija, que era extremadamente cercana, pero lo cierto es que no parecía tan así. Investigando sobre su vida previa a los hechos, Scott descubrió que Jay había echado varias ocasiones a Sidney de la casa cuando éste era únicamente un adolescente. Lejos de tratarse de motivos serios por cosas graves que la chica pudiese haber podido hacer, Jay le echaba de casa por sacar notas un poco más bajo de excelente. Durante esa época, más de una vez, Sidney debió quedarse en casa de sus amigos por días. Mientras Scott compartía esta nueva información con los detectives policiales, la familia West negó rotundamente que el investigador estuviera diciendo la verdad. Hasta el día de hoy siguen teniendo muy buena relación, y si bien es cierto que puede que sea cierto e indudable que Jay y Kim ponían una presión enorme sobre su hija, los detectives de San Francisco opinaban lo mismo. Sabían que antes de su desaparición, Sidney había sufrido de graves problemas de salud mental debido a la exigencia de sus padres y su actitud que demostraba que estaba cada vez más cansada del control que ellos ejercían. Después de poner a puesta a punto su trabajo y analizar diferentes hipótesis y teorías, los investigadores llegaron a lo que creyeron que era lo más probable. Sidney había decidido acabar con su propia vida en el lugar que cientos de personas deciden hacerlo, Golden Gate Bridge, conocido por ser además un icono arquetípico para la ciudad, uno de los lugares más elegidos por las personas para quitarse la vida.
Que su cuerpo nunca apareciera no era un motivo para desechar la teoría. Las corrientes marinas de la bahía de San Francisco pueden ser tan poderosas como inestables, lo que en conjunto con otros factores como la profundidad del agua, la vida marina e incluso el tiempo de descomposición, explican perfectamente el por qué el cuerpo de Sidney nunca pudo hallarse. Que Sidney acabara con su propia vida también explica ciertas actitudes previas a su desaparición, como que eligiera ir tan temprano a Grizzlies Field. Recordemos que había perdido un vehículo Uber a las 6:30 de la mañana, probablemente con la intención de saltar del puente cuando hubiese la menor cantidad de gente en él, lo que sin duda funcionó, ya que no había ningún testigo ocular de que la chica en el área de 30 de septiembre. Convencidos de esta hipótesis, las autoridades cerraron el caso de Sidney como posible suicidio y han dejado de investigarlo, algo que a los West les indigna, especialmente a Jay y a Kimberly, que se niegan a aceptar la posibilidad de que su hija se haya quitado la vida. Hasta el día de hoy, 5 años después, el matrimonio sigue llevando a cabo una investigación privada sobre el paradero de su hija y, como parte de la búsqueda, continúan compartiendo en redes sociales su historia, esperando otro tipo de explicación para la desaparición de su hija. Pese a que no creen que Sidney se haya suicidado, tampoco creen en la teoría más factible, que es que la joven haya decidido acabar con su propia vida y haya desaparecido para tener la posibilidad de empezar una vida lejos de la presión constante de sus padres, donde puede ser libre y hacer lo que realmente quiera. Los padres de la chica repiten una de las primeras teorías de Scott Taggett, que en su momento planteó que había alguna posibilidad de que Sidney hubiera sido secuestrada en su paseo en Grizzlies Field, aunque no hay ningún tipo de evidencia. Otra de las teorías que la familia ha propuesto es que la contusión que había sufrido en julio de 2020 haya tenido alguna especie de secuela en el comportamiento de Sidney, haciendo que tal vez perdiera su memoria o generando un disipador en su salud mental. Los padres de Sidney estaban tan convencidos de que su hija no se ha suicidado que incluso ofrecieron una recompensa de $25.000 para la persona que pueda aportar cualquier información sobre el paradero de su hija o lo que le sucedió en 2020. Aunque muchos apoyan los esfuerzos de la familia, en el último tiempo se han generado varias polémicas en la forma en la que manejan las redes sociales sobre el caso. Según varias personas, cada comentario en sus redes que sugiere la posibilidad de que haya ocurrido algo diferente a lo que ellos opinan son bloqueados y comentarios son eliminados. El caso de Sidney sigue siendo un completo misterio, pese a que las autoridades lo han cerrado. Para el público general sigue habiendo muchas preguntas. ¿Conocías este caso de Sidney West? ¿Tú crees que lo que le pasó a ella es verdad? ¿Crees que sus padres tienen algún tipo de responsabilidad en lo que pasó con su hija, sea lo que sea que haya sucedido? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.